Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que sea en esta mañana el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y llevándonos a entender su bendita palabra. Cuando consideramos un contexto como el que se encuentra el profeta Isaías en el capítulo 66 e incluso en los capítulos anteriores, puedo decir que en todo el libro de Isaías, y es un llamado que se hace en todas las escrituras, vamos a darnos cuenta de que la vida de fe va más allá de una simple y mera apariencia externa, en donde las personas se conforman solamente con el externalismo de su religión, es decir, con lo que por fuera puedan mostrar en la iglesia, con lo que por fuera puedan hacer en la iglesia, como era el caso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Este pueblo era presentado por los profetas como un pueblo que veía el templo donde adoraban y se gloriaban de él. Ellos hacían énfasis en el templo, hacían énfasis en el lugar de adoración, hacían énfasis en un lugar hecho por mano de hombres. Incluso el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 7, advierte: no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Les está advirtiendo que su confianza no la deben poner en el templo. La religión externa y sus rituales no les servían de nada si primero no mejoraban sus caminos y sus obras delante de Dios. ¿Cuál es el asunto aquí? Que quiere el profeta que entiendan estos hombres y mujeres que se acercan a Dios de una manera incorrecta. El asunto aquí era el corazón regenerado, transformado, sensible a la palabra de Dios. Un corazón que tuviera una correcta actitud contra el pecado, una correcta actitud de adoración. Sin embargo, vemos también como otros se enorgullecían de los sacrificios que hacían. Yo traje tantos bueyes, yo traje tantas ovejas, se enfocaban en lo que traían, a lo que Dios les va a decir cómo él veía todos los sacrificios que hacían en el templo. En el capítulo 66 que estamos tratando, en los versículos 3 y 4 les va a decir el mismo Señor: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja es como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Por qué, Señor, eres así, Señor? Le voy a responder por qué. Porque llamé y nadie respondió. Desobedientes. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí está la respuesta de Dios. Dios detestaba o detesta el sacrificio de los malvados, hablando del contexto de los paganos, que llevaban sus hijos y los ofrecían a sus ídolos. Y noten que algunos judíos ofrecían bueyes con la misma actitud vacía, perversa de los paganos. De igual manera pasa con el perro y el cerdo en el sacrificio, impureza total. Imágenes que mostraban la hipocresía de personas que hacían ofrendas a Dios sin un corazón quebrantado. Y todo el problema de este pueblo radicaba principalmente en el hecho de que Dios habló y no lo escucharon. Ese llamado que Dios hace en todo el Antiguo Testamento y lo hace en la Biblia. Ya hablo y no escuchan porque no obedecen mi palabra. Eran unos impenitentes y desobedientes y no lo escucharon. Esta gente, hermanos, personas que nos visitan, alababan a Dios con su boca. Alababan a Dios con su boca, pero sus corazones estaban lejos de Él. Y podían levantar las manos, cerrar los ojos, venir a la iglesia, leer, orar, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hermanos, el Señor es claro con el pueblo judío en el contexto presente de Isaías, como también lo es con cada persona que se adentra en el cristianismo. Se requiere de una transformación interna del corazón para que de esa manera no seamos hipócritas
o nos pongamos máscaras delante de Dios. Y lo que hagamos como pueblo suyo sea verdaderamente para su gloria, principalmente cuando venimos como iglesia a adorarle. Es por eso que Dios mira a cierto tipo de personas y el contexto que vamos a estudiar en esta mañana nos va a decir, para aquellos que quieren llamar la atención de la gente y ser vistos por el mundo y creerse que Dios los ve, les va a decir a quién mira Dios. ¿A quién mira Dios con aprobación? Que es el título que le voy a dar a la enseñanza en esta mañana. Aquellos que me acompañan en Isaías capítulo 66, Isaías 66, y leemos los versículos que leyó el hermano Carlos, versículos 1 y 2. Libro del profeta Isaías, último capítulo del profeta Isaías, leemos los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y noten aquí, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y yo quiero centrarme en esta expresión final del profeta Isaías. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y quiero hacer una pregunta. Y con base a la pregunta que haremos, responderemos en esta mañana esta interrogante. ¿A quién mira Dios con aprobación? ¿A quién mira Dios con aprobación, con deleite? Veremos entonces en primer lugar que Él mira con aprobación al pobre de espíritu. Al pobre de espíritu. También veremos que mira con aprobación al humilde de espíritu. Y también veremos que Dios mira con aprobación al que tiene una actitud de respeto y obediencia a su palabra. Veamos entonces en primer lugar, respondamos la primera pregunta de las tres respuestas que tenemos. ¿A quién mira Dios con aprobación? El texto dice, al pobre de espíritu. Yo quiero que piensen, hermanos, por un momento, en una persona que material o económicamente no tiene nada. Carece de todo lo básico para vivir. Es una persona que literalmente no tiene nada. Nada. Que si degustó una cosita mínima en su paladar hoy, le embarga una grande preocupación porque mañana no sabe qué hará para subsistir. Y es este tipo de personas que ustedes se encuentran a veces por las calles, en los basureros, buscando qué encuentra para comer. O esa persona va por las calles y se encuentra un pedazo de pan, un pedazo de carne podrida, y lo recoge y lo come porque tiene hambre y necesita suplir su necesidad urgentemente, si no se muere. Y pasará siempre con esa incertidumbre. ¿Qué viene para mí mañana? Y a menos que alguien venga y le supla su necesidad, seguirá y seguirá padeciendo hambre. Eso es lo que pasa. Uno dice, trabajando, ganando un sueldo, el que sea que uno se gane, soy pobre. No, hermano, la Biblia habla del pobre que no tiene nada y anda así buscando qué comer por allí. Este es el pobre hablando materialmente. Ahora, vayamos a otro ámbito, el espiritual, el interno. A raíz de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, cada persona que nace en esta tierra nace enemistada con Dios. De tal manera que no quiere ni puede buscar a Dios. Estas personas aborrecen a Dios. Ellos están muertos en delitos y pecados, como dice Efesios en el capítulo 2. Y en este estado, el hombre esclavo del pecado vive creyéndose autosuficiente. De tal manera que es imposible que reconozca la desgracia espiritual en la que está a causa del pecado. Así como el que padece pobreza material no tiene nada,
y necesita de otro para que le supla, de igual manera el hombre pecador no tiene nada espiritualmente hablando que le acerque a Dios. Por lo que se requiere, por lo que se requiere para aquellos que profesan salvación por obras, que creen que tienen algo que Dios ve en ellos bueno y que los acoge por eso, se requiere que aquel que es pobre de espíritu, se requiere que Dios venga con su caridad, Dios se manifieste en gracia, Dios se manifieste en misericordia para que le supla esa urgente necesidad que tiene. Cuando el hombre reconoce la desgracia espiritual en la que está a causa del pecado y reconoce que él no puede salir por sus propias fuerzas de esa desgracia y se postra, óigate bien hermanos, y se postra delante de Dios clamándole para que le socorra y le supla lo que necesita, ha ocurrido que Dios ha obrado en el corazón de esa persona. El Espíritu Santo ha hecho una obra allí y nos encontramos ante alguien que es pobre en espíritu. El pobre en espíritu, hermanos, es entonces aquella persona que está agobiada bajo el peso de la condición en la que vive, de la cual no puede salir solo. Estas personas se someten a Dios, esperan en Él y saben que Dios es el único que los puede rescatar de la miseria espiritual en la que viven. El pobre en espíritu entiende su necesidad y clama a cada rato y nunca dejará de clamar a Dios porque él sabe que depende de Dios todos los días. Así como las personas, si no comen todos los días, se mueren, de igual forma los pobres en espíritu necesitan y sienten de corazón que deben ir a los pies del Señor para que les supla, para que les sustente. De ser así, va a morir. Van a morir. Es por eso que cuando el creyente se cree el autosuficiente espiritual, se siente lleno. Peor no puede estar. Pero cuando reconoce que no tiene nada, seguirá clamando a Dios. Y ahí se sostiene todos los días hasta el fin. Cuando entiende que no tiene nada, seguirá clamando a Dios y seguirá Dios dándole de su gracia, supliéndole lo que necesita a diario, porque es gracia lo que necesita. Mateo capítulo 5, versículo 3. Estamos en el contexto del Sermón del Monte. En un mundo donde se promueve la riqueza, el tener más, donde se creía, en ese contexto judío, se creía que solo los ricos entrarían al cielo. En un mundo donde también se promueve la autosuficiencia, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, va a dejar bien claro las características de aquellos que hacen parte del reino de Dios. Y les dice la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es un baldado de agua fría para estas personas. Le cambió la panorámica que ellos tenían acerca de la realidad del mundo. Es por eso que usted va a encontrar en las bienaventuranzas que el pobre en espíritu llora. Los que lloran, ese está agobiado por el pecado. Él no quiere ofender a Dios. Él aborrece el pecado, detesta el pecado y sabe que por el pecado está separado de Dios. Hermanos, dice Martin Lloyd Jones, la pobreza de espíritu es en última instancia la actitud del hombre para consigo mismo. Es estar consciente de ese estado de perversión, no de que es bueno, no, de su estado de perversión y de carencia de esperanza.
fuera de la gracia divina. Por eso el pobre en espíritu no deja nunca de clamarle a Dios. Hasta aquí entonces la primera respuesta, pobre en espíritu. Sobre quién deposita a Dios su mirada de atención y de complacencia, pobre en espíritu. Veamos en segundo lugar los humildes de espíritu. En un mundo caído, cuyo sistema de pensamiento es contrario a Dios, es común que nos encontremos con personas altivas, soberbias, vanagloriosas, orgullosas, que tienen una muy buena opinión de sí mismos, pero no una buena opinión de los demás. Miran a nosotros como inferiores y nunca van a reconocer que haya algo malo en ellos. Pero lo que es visto como una gran virtud de parte de estas personas no es más que un vicio peligroso y pecaminoso que manifiesta un corazón esclavizado al pecado. Es por eso que quiero que vean que este segundo aspecto que nos muestra el tipo de personas sobre las cuales deposita Dios su mirada, manifiesta también como el primero algo interno, algo de adentro del corazón, que se hace evidente obviamente a través de conductas externas piadosas, justas, santas. Es un tipo de persona con un carácter totalmente distinto al que acabo de describir. Y es el humilde de espíritu. Entonces, el segundo tipo de personas sobre las cuales Dios deposita su mirada, digámoslo así, es el humilde de espíritu. Alguien dijo lo siguiente, hermanos. Nosotros debemos pensar antes que nada que no tenemos acceso ni entrada alguna a la salvación más que despojándonos de todo orgullo y soberbia y revistiéndonos de verdadera humildad. Cuando el hombre deja de verse a sí mismo y de confiar en sí mismo y comienza a poner su esperanza en Dios, allí hay humildad. Hay personas, escuchen bien, hay personas que no hacen ostentación de pompa. No se creen, no se creen nada. No se creen delante de los demás y usted los ve. Tampoco desprecian a nadie. Es más, muchas veces renuncian a sus derechos por cedérselos a otros. Esas personas tratan bien a estos, tratan bien a aquellos. Sin embargo, notaremos que ellos creen que tienen algún valor. Eso no es humildad. La humildad es un abatimiento sin ningún tipo de fingimiento. No hay simulación aquí. Es un abatimiento sin ningún tipo de simulación, sin ningún tipo de mentira. Es un abatimiento real que procede de un corazón poseído del verdadero sentimiento de su miseria y de su pobreza. Es interesante ver que esta palabra proviene de una expresión que se refiere a alguien cuando está lisiado, cuando ha sufrido una fuerte lesión física. Se acuerdan de Mefiboset en la Biblia? El niño que se le cayó a la nana y quedó lisiado. Bueno, así es la palabra. La persona queda imposibilitada para valerse por sí misma. Es así la persona humilde de espíritu. Entiende que no puede valerse por sí mismo. Se siente afectada por el peso del pecado y es consciente de lo mucho que ha ofendido a Dios. De tal manera, hermanos, de tal manera que tiene un peso en el corazón. Y no se trata de un dolor tenue y pasajero como el mundo quiere engañarse y engañar a Dios. Es un dolor profundo en su alma que le lleva a clamar a su Dios y a esperar de parte de Él esa gracia que necesita. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3,
Versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Eso es lo que hace el humilde a cada rato. Pide de la gracia de su Dios. Dame la gracia que necesito para mortificar el pecado, Señor. Dame la gracia que necesito para que Cristo sea visto en mí todos los días. Dame la gracia que necesito para ser un testigo fiel de Cristo. Dame la gracia que necesito para vencer la pereza. Dame la gracia que necesito para amar como tú quieres que ame, Señor. Así vive a cada rato el humilde de espíritu. Ven ahora esta imagen y cómo el mismo Señor Jesucristo nos muestra la verdadera humildad. Acompáñenme a Lucas capítulo 18, hermanos. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. La famosa conocida parábola. Lucas 18, la parábola del fariseo y publicano para los que tienen Reina Valera del 60. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios, hermanos. A unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Ven la actitud de este hombre? Más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, con gran dolor suplica diciendo, Dios se propició a mí, pecador. ¿Ven el contraste de personas aquí? ¿Ven cómo se veía uno y cómo se veía el otro? El uno se creía que era algo, el otro estaba agobiado por su pecado, cargado. Y él sabe que al único lugar donde debía acudir era la misericordia de Dios. Y el hecho de que no se atreva a mirar al cielo y permanezca alejado es un testimonio de cómo está su corazón. Vean entonces, hermanos, cómo se hace notoria la humildad en este hombre, tanto en su postura como en su conducta. Estando agobiado por el peso del pecado, fue a la presencia de Dios con la sola esperanza de su misericordia. Hermanos, sobre estas personas es que deposita Dios su mirada. Pobre en espíritu, humilde de espíritu, y veamos en tercer lugar, otro sobre el cual, o el carácter de las personas sobre las cuales Dios mira con atención, al que tiene una actitud de respeto y obediencia a su palabra. Si tú lees y lees la Biblia y no la pones por obra, tú no entras aquí. Si tú te jactas de que lees la Biblia y no vives conforme a lo que Dios quiere, tú no entras aquí. Veamos entonces, hermanos, cómo podemos describir esta característica y saber si nosotros en esta vida de creyentes estamos siendo partícipes de la mirada de Dios. Cuando alguien obedece a Dios, es porque alguien toma en serio la palabra de Dios. No importa cuánta religiosidad externa
pueda mostrar una persona, ni cuánto cumple con sus deberes cristianos. Si no toma en serio la palabra de Dios, está errando en sus caminos. Temblar o ser reverente a la palabra de Dios es estar en una condición de vida en la que Dios llama y yo respondo. En la que Dios habla y yo oigo. Es por eso que una persona así escoge las acciones y procederes que a Dios le agradan. Una correcta adoración, obediencia, gloria a su nombre, un deseo con todo el corazón de servirle. Una persona que tiembla a la palabra de Dios es alguien que quiere leer la palabra, entenderla, vivirla de corazón. Y es por eso que no se aparta de la constante meditación de ella. Ante un pueblo glotón, comelón, que no piensa sino en saciar y comer y comer y comer, como vemos a la gente hoy en día, Dios le dice al pueblo de Israel, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cualquier decisión que tú tomes en esta vida debe ir de la mano con la palabra. Lo que tú hagas, lo que tú piensas, debe ir de la mano con la palabra. El Salmo 1, por ejemplo. Bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y en ella medita día y noche. En todo momento la palabra es la guía del salmista y debe ser la guía del hombre de Dios. ¿Por qué a veces respondemos como respondemos? ¿Por qué a veces somos como somos? Porque no estamos pensando ni meditando en la palabra de Dios. No estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Ahora, esto no es un asunto de ignorancia, hermanos. Se requiere que el cristiano conozca y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el cristiano no es un ignorante de la palabra. Hermanos, repito, el cristiano no es un ignorante de las escrituras. ¿Cómo temblar ante una voz que nunca he oído o ante una voz que poco oigo? ¿Cómo temblar ante las palabras de un libro que nunca he leído o que poco abro? ¿Cómo temblar? Díganme, hermanos. Entre más entiendo la palabra de Dios, las santas escrituras, más causa para temblar encontraré en ella. Obviamente es un deleite que pone el Espíritu de Dios en ti y que te lleva cada día a temblar más, más y más. Dice Isaías, y es increíble en el contexto que estamos viendo en este capítulo final de Isaías, vemos es a las personas desobedientes. Conocen la ley de Dios, conocen lo que deben hacer, pero no les importa poner en práctica eso. Y es interesante que dice Isaías en el capítulo 66, versículo 5, que diga así el Señor, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Si hay gente que tiembla a su palabra, en un pueblo hipócrita, en un pueblo que todo es apariencia, si hay gente que adora a Dios con reverencia, si hay verdaderamente pueblo que tiembla su palabra, aquí dice el Señor. Estamos hablando de personas que escuchan atentamente la palabra de Dios y que están prestas a obedecerle. Y si el Señor está diciendo que tiemblan a su palabra, es porque verdaderamente Dios es testigo de esa obediencia y reverencia a ella. Ahora, ¿por qué tiemblan a la palabra de Dios? ¿Por qué tiemblan a la palabra de Dios? Vamos a ver aquí unos ítems que he buscado para que veamos por qué alguien tiembla a la palabra de Dios. Primero que todo, porque ellos entienden y conocen que Dios es santo, puro, limpio, que no tiene relación con el pecado, que abomina y detesta todo género de maldad. El cristiano
no se enfoca en el hecho de cómo se siente él. No, hermano. Sino cómo se siente Dios. Él no quiere contristar al Espíritu. Él no quiere ofender a Dios. Es por eso que tiembla a su palabra. Otro aspecto. ¿Por qué tiemblan a su palabra? Porque tienen una santa reverencia a Dios. No se trata del rey de España, del rey de Inglaterra. Se trata de Dios. El 3 veces santo, el soberano, el excelso, el majestuoso rey de reyes y señor de señores. De él se trata. No de nadie con pompa y vestidos bonitos. Se trata del glorioso Dios. Y estas personas tienen una santa reverencia a ese Dios, porque conocen a ese Dios. Hermanos, ¿por qué los hombres y mujeres de todos los tiempos han creído a la palabra de Dios? Y si usted, digamos entonces más específico, ¿por qué los de Hebreos 11, los héroes de la fe, creyeron? ¿Por qué vivieron como vivieron? Tantos problemas y dificultades y se sostenían ahí como Moisés, como viendo al invisible, ahí y no se disminuyeron en la fe. ¿Por qué? Precisamente porque ellos estaban seguros de que Dios era quien hablaba a través de esas palabras. Qué fe, hermanos. Ellos se maravillaron de Dios, confiaron en Dios, lo admiraban y respetaban profundamente, sabiendo que Él es el único que merece todo honor, toda gloria y que es fiel. En primera de Samuel, en capítulo 12, el profeta Samuel le hace ver al pueblo que se requería que ellos hicieran lo bueno delante de Dios. ¿Y cómo debían empezar? Para hacer lo bueno, ¿cómo debían empezar? Temiéndole a Dios, siendo reverentes a Dios. Dice el proverbio, hermanos. Bueno, otro aspecto antes de llegar al proverbio, otro aspecto. ¿Por qué tiemblan a la palabra de Dios, hermanos? Porque reconocen la majestad de Dios. Los cristianos deben siempre, pero siempre mantener un saludable respeto y adoración por Dios. No en vano dice el Señor que los verdaderos adoradores son los que le adoran. El que viene aquí, hoy, ahora, en este tiempo, en esta hora, en este espacio y está adorando a Dios de corazón. Está postrado en su alma delante de Él. Esos tiemblan a su palabra. Ahora sí el proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es como aquellos, eh, me llamó la atención una vez, creo que fue un predicador, no me acuerdo ahora, que él dice que lo invitaron a una, ya creo que le comenté este caso, hermanos, a una conferencia y él estaba predicando la palabra allí. Y en esa iglesia habían como 10 pastores, una iglesia grande. Y él se sorprende porque está parado en el púlpito aquí y él dice, bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro tal. Y los supuestos pastores que estaban allí, digo supuestos porque, bueno, empezaron a buscar el índice en el libro de la Biblia, ¿dónde estaba el libro que el predicador les dijo? Increíble. Estos hombres no leen la Biblia, no la conocen. Yo tengo que conocer ese libro. Y un libro que uno conoce en el Nuevo Testamento que fácilmente llega allá, pero no, tuvieron que buscar el índice porque no sabían dónde estaba ese libro. Lo que nos muestra es que estos hombres no leen la palabra. ¿Cómo tiemblan estos hombres? ¿Cómo conocen a Dios de las Escrituras? ¿Cómo adoran a Dios? ¿Sobre qué base lo adoran? Díganme. No le temen. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto habla de
admiración, de respeto a la majestad de Dios. Dice R.C. Sproul, eso es a menudo una falta en el cristianismo evangélico contemporáneo. Nos ponemos muy impertinentes y arrogantes con Dios. Hermanos, a nosotros los creyentes se nos llama, se nos invita a llamarle a Dios Abba Padre, Abba Padre. Se nos invita a tener intimidad con Él, a través de la comunión con Él, a través de la oración, de la lectura de la palabra. Y al reconocer la majestad de Dios, siempre tendremos a Dios en alta estima. De manera, hermanos, consideramos su palabra y nos movemos a hacer su voluntad. Y una pregunta final antes de pasar a las conclusiones del texto de hoy. Una pregunta a manera de aplicación también. Es como hermanos, ¿cómo están ustedes en el estudio de la palabra de Dios? Y me refiero a estudio en el sentido de que se sientan, meditan y procuran que esta palabra se quede en su mente y cuando caminan, cuando están trabajando, cuando están en su casa, cuando están en la calle, están procurando hacer la voluntad de Dios. A eso me refiero con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo están ustedes, hermanos, con ese estudio? Yo siempre les digo a los hermanos cuando nos reunimos, cuando lean, al final procuren hacer un ejercicio de cómo llevar a la práctica esa lectura. Y cuando consideramos que debe llevarse a la práctica, tenemos que acudir a Dios para que nos ayude. Y ahí viene entonces la búsqueda de la gracia. Viene entonces la búsqueda de la misericordia. Viene la búsqueda del favor de Dios. Eso es lo que me refiero cuando les digo, ustedes están estudiando la palabra de Dios. ¿Qué tanto, hermanos, reconocen ustedes que necesitan esta palabra? Y esto no se trata de sentir lástima por uno mismo. No, si no te arrepientes, si crees, te condenas. Es cuestión de buscar al Señor con sinceridad, hermanos. Hermanos, necesitamos cada día alimentarnos de esta palabra. Todos los días necesitamos tenerla para nosotros, conocerla, meditarla, adentrarnos en ella, pero no como mera palabrería, sino como la palabra de Dios viva y eficaz que transforma nuestra vida, hermanos. Yo le decía a los hermanos en esta mañana que hicimos el primer servicio, que tú pones un creyente de este lado con la Biblia y pones a un incrédulo, digamos, a un escogido por Dios y a uno que no ha sido escogido por Dios. ¿Cuál es la diferencia? En que este que ha sido escogido por Dios se le ha dado la gracia de conocer los misterios que antes habían sido ocultos. Entonces, como se me dio la gracia de conocer los misterios, yo entiendo esa palabra y la pongo por obra. Y como yo soy un incrédulo que no tengo nada que ver con Dios, me puedo saber la Biblia de memoria, pero eso no me cambia a mí la vida. ¿Ven entonces el enorme privilegio que tienen los creyentes? Toda bendición espiritual, todo se le ha dado. Las riquezas de su gracia. No necesitamos nada de nadie, ya Dios nos dio lo que necesitamos. ¿Sí ven, hermanos? Qué enorme privilegio tiene el creyente. Que yo pueda acercarme a este libro y entenderlo. Que yo pueda acercarme a este libro y que transforme mi vida. Eso es gracia, hermanos. Necesitamos esa palabra cada día conocerla. Que cuando nos diga Dios como Abraham, Efraín, sal de tu tierra y de tu parentela. Ya yo sé quién es este Dios, me voy donde me diga. Esa fe la necesitamos poner en práctica todos los días, hermanos. Para que dejemos de estar aferrados y anclados a lo que este mundo nos ofrece.
Entonces, hermanos, mantengamos una correcta actitud interna delante de nuestro Dios, delante de su palabra. Reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Que entendamos que sin Él no hay nada para nosotros. Y quiero que también entiendas, cristiano, y quiero que lo pongas en tu corazón y comprendas que para ti esta palabra sea tan trascendental que tú comprendas que sin ella no puedes vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Actitud, que es el tercer punto que terminamos, actitud de respeto y obediencia a la palabra de Dios. Entonces son tres cosas que quiero que no se les olvide, hermanos. ¿A quién mira a Dios? Pobre y humilde de espíritu, al pobre de espíritu, al humilde de espíritu, el que tiene una actitud de respeto y obediencia a su palabra. A ese mira Dios. Concluyamos en esta mañana, hermanos, para terminar esta enseñanza. A manera de aplicación, es una conclusión. Tengan presente, hermanos, que Dios no mira a todos de la misma forma. Usted le escuchó la expresión, eh, Dios me ama tal como soy, o Dios los quiere a todos. Bueno, según dice aquí Isaías, nos está mostrando que Dios no mira a todos de la misma forma. Eso queda sin discusión. Esto no tiene discusión. Todos somos hijos de Dios. En sentido de creación, sí. En redentor, no. Porque si no crees en Cristo, nada tienes de Dios. Si tú crees en Cristo, tienes todo de Dios. Dios no mira a todos de la misma forma. Y gracias a Cristo, nuestro bendito Salvador, gozamos de su mirada. Que el mundo busque la mirada de la gente. Que el mundo busque la mirada de quien quiera. Nosotros los creyentes tenemos la mirada de Dios. ¿Qué más? Nosotros gozamos. Nosotros, criaturas pecaminosas, débiles, necesitadas, gozamos del favor de Dios y de su misericordia. Dios nos mira con agrado, hermanos, gracias a Cristo. Dice Segunda de Crónicas 16:9, la mirada de ese Dios es para hacer bien, es para mostrar su favor y para mostrar cuánto nos ama y está atento a nosotros. Hermanos, no basta, hermanos. No basta que estemos esforzándonos para mostrar externamente la religión, si no tenemos internamente una correcta actitud delante de Dios. Hermanos, digo esto porque muchas veces venimos aquí a congregarnos y estamos en un contexto tan hermoso como este. Y por mucho que nos tengamos la cabeza puesta en este mundo, anclada a esta tierra, y que muchas veces nos gane la partida el pensamiento mundanal, no hay ningún contexto en esta tierra que se parezca a este contexto y que sea mejor que este contexto. Porque en este contexto, el Espíritu Santo, cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar en cada corazón y conforme a la necesidad de cada uno, actúa en esa alma. Eso es algo que ocurre solamente aquí, hermanos. No en el centro, no en el supermercado, no en los centros comerciales, aquí. Así que no hay un lugar como este en esta tierra. Este es el mejor lugar donde podemos estar nosotros. Pero muchas veces venimos a este lugar, hermanos,
Y nos dicen muchas exhortaciones y nos llaman a crecer, nos llaman a buscar a Dios y no leemos la Biblia, no oramos, somos desobedientes, hermanos. Y repito lo que dije la otra vez, nos estamos conformando con migajas cuando tenemos las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. No podemos conformarnos con migajas, hermanos. Recuerden que uno de los distintivos de los pobres y humildes de espíritu es la oración. Es la oración. La oración es una evidencia de que yo necesito de ese Dios. Es una evidencia de que la gracia la necesito urgente. ¿Y por qué entonces cuando venimos y llama a Dios a orar, la iglesia apenas hay 4 o 5 personas? Es porque no estamos entendiendo esto, es porque no estamos reconociendo que necesitamos de Dios. El pobre y humilde de espíritu necesita de Dios y vive en consecuencia, hermanos. La oración es una evidencia de alguien que clama, Dios, dame de tu gracia. Aparte de eso, nuestra oración debe ser profunda, sincera, constante, haciendo notorio en nosotros cuánta necesidad tenemos de Dios. Hermanos, si yo estoy vivo hoy, porque Dios me dio la gracia para vivir. Si yo ando en este contexto para arriba y no me pasa nada, porque la gracia de Dios está conmigo. Gracia, lo que necesitamos nosotros todos los días. Y el clamor en los tiempos de oración es una evidencia de eso, hermanos. Así que es importante que entendamos eso. El llamado a la oración no la hace el hermano, el pastor, no la hace el hermano Carlos, no la hacen los hermanos, no la hace el hermano Efraín, ni Felipe, ni Moisés. Ningún hermano que sirve la hace Dios. Y una característica del Hijo de Dios es que escucha la voz de Dios y sigue a su Señor. Mis ovejas me oyen y me siguen. Ese llamado que les hago, hermanos. Hay que entonces pedirle a Dios cada día por gracia. Sin la gracia de Dios no tenemos nada. Esa gracia se necesita todos los días. Que sea derramada del cielo para nosotros, para ustedes. Hermanos, ser un pobre y humilde de espíritu debe mostrar externamente muchas cosas. Y la primera que debe mostrar es que tiene una correcta actitud contra el pecado. Miren, hermanos, y es importante que entendamos estas cosas. El pecado nos demanda con violencia. Si le salimos con paños tibios al pecado, nos va a destruir. Si el pecado nos demanda con violencia, nosotros tenemos que actuar con violencia contra el pecado. Y es aferrado al Señor, es aferrado a la gracia que vamos a luchar contra ese pecado. A menos que estemos bien aferrados a la fe, entendidos de la voluntad de Dios, vamos a ser impactados todos los días por los dardos de fuego del maligno, como dice Efesios en el capítulo 6. La pregunta que hago es, ¿qué tanto luchas tú, hermano y hermana, contra el pecado? ¿Qué tanto luchas contra el pecado? ¿Qué tanto luchas contra tus malos pensamientos, contra tu altivez, contra tu soberbia, contra tu vanagloria, contra tu mentira? ¿Qué tanto tú luchas contra esas cosas?
que te quieren destruir, contra los ojos que miran lo que no deben ver, contra los oídos que no escuchan lo que no deben escuchar. ¿Qué tanto tú luchas contra eso y quieres mortificarlo de tu vida? Recuerda que si eres pobre en espíritu, tú llorarás por causa del pecado, porque ofendiste a Dios, hermano. ¿Qué tanto, hermano y hermana, acudes a Dios para que te dé la gracia que necesitas para vencer ese pecado que te quiere aplastar y esclavizarte? ¿Qué tanto, hermano? ¿Qué tanto no quieres pecar? ¿Qué tanto no quieres cerrar? ¿Qué tanto no quieres ofender a Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto, hermanos, acudimos a Dios y le pedimos perdón? ¿Qué tanto? Porque cuando estuve delante de aquel hermano, delante de aquella hermana, me puse una máscara y no era sincero cuando le hablaba. ¿Qué tanto yo llego a Dios y le digo, Señor, perdóname? Hermanos, yo les invito a que hagan notoria, pero delante de Dios, una vida de humillación constante. Vivan justamente, hermanos. Que Dios los vea como personas que andan delante de Él con un corazón sincero. Cuando tú trates al otro, estés expresando ese amor ágape que Cristo derramó en ti y que tú manifiestas tanto con Dios como con las personas. Que Dios nos ayude cada día a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y finalmente, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, lo mínimo que se puede esperar de cada creyente aquí reunido que esté presente es que tenga un plan de lectura de las escrituras diario. Haga el favor, hermano, usted que es cristiano, yo necesito que me hablen de Dios. No tengo la Biblia aquí, lo siento mucho. ¿Acaso tú no estudias y memorizas las escrituras? ¿Acaso tú no meditas en ella y que si no tienes la Biblia no puedes predicar el Evangelio? Tenemos que estar pendientes para que tanto en este contexto, donde todos tenemos la Biblia en las manos, como en un contexto donde no la tengamos, la palabra esté aquí. Por eso es importante el ejercicio, tanto de meditar como de memorizar la sola escritura. Eso es lo que Dios espera, hermanos. En la familia, donde te encuentres, Dios quiere un estudio serio de las escrituras. Porque a nadie le invitan a leer la Biblia hoy en día. La gente va a las iglesias a nada, a escuchar bulla, a hundirse más, a confundirse más, donde la palabra no es trascendental para esas almas. Las personas necesitan conocer las escrituras y tú, creyente, debes capacitarte cada día en la palabra, conocer cada día el consejo de Dios para que seas un hacedor de su palabra, de su voluntad. Y vayamos allá afuera a rescatar a ese mundo que se pierde, que no conoce a Dios, aún dentro de las mismas iglesias. Así que, hermanos, te pregunto, ¿tú has planificado o tú tienes un estudio de las escrituras? Bueno, ahí cuando me acuerdo la leo. Qué mal estás. ¿Qué voluntad? ¿La voluntad de quién haces tú? ¿Mm?
La voluntad de quién haces tú si tú no lees la Biblia. La voluntad de quién haces. La de Dios parece que no, hermanos. Es importante que aprendamos a tener un plan de las escrituras, de lectura, hermanos. Es importante eso para nuestras vidas. Hermanos, llamados a que tengamos comunión con la palabra, hermanos. A que seamos obedientes a la palabra, hermanos. A que respetemos la palabra, a que guardemos la palabra, a que nunca te apartes de la palabra. No lo hagas, no lo hagas. Se trata de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que el hombre haga. Eso es lo que, de eso se trata, hermano. Y entre tú más conozcas a Dios, más honrarás su majestad, más lo respetarás, hermanos. Y sabes que lo puedes hacer gracias a Cristo. Gracias a Cristo, que has creído en Cristo, tú puedes y has recibido toda la gracia del cielo para que cojas la palabra y te alimentes cada día de ella, hermanos. Pero léela, estúdiala, medítala. Ten comunión con ella todos los días, hermanos. Es increíble lo que dice la palabra. Es que la palabra es tan increíble. Guerra, pestes, rumores de guerra. ¿Qué pasa hoy? Y lo que la gente hace es correr detrás de los demás asustados y gritando. ¿Qué nos manda Cristo? Y el que persevere, hermanos, el que persevere será salvo. Nosotros no importa lo que esté pasando en el mundo, seguimos en comunión con Dios. Y buscan al diablo en todas partes y buscan números para decir, y son unos místicos. No, hermanos, nosotros estamos aferrados a la palabra del Señor. Todos los días hasta el fin. Y qué hermoso es entender que aquí está reunida la iglesia del Dios viviente, que se esfuerza todos los días por cumplir con sinceridad la palabra de Dios. Aquí está reunida, hermanos. Estamos ahora honrando a Dios, exaltando a Dios. Y esto, quiero que esto que acabo de decir, los lleve a todos ustedes que han creído a que tomen más en serio la palabra de Dios, a que le cojan amor a las escrituras y honren cada día más al Dios que las inspiró. Así que el llamado, hermanos, es a que nos examinemos y veamos lo que necesitamos. Somos creyentes, somos pobres y humildes de espíritu y temblamos a la palabra de Dios. Eso es cierto. Y la idea es que Dios nos siga dando de su gracia para que sigamos mostrando que Cristo reina en nuestras vidas. Y quiero terminar diciéndole a aquellos que están sin Cristo, no les voy a decir cosas bonitas, les voy a decir lo que la palabra dice. Son unos perversos pecadores que aborrecen a Dios. Ustedes, a menos que se arrepientan, van camino al infierno. No son buenos. Ustedes que no han creído en Cristo no son buenas personas. El apóstol Pablo dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No te dejes engañar porque tú no eres una buena persona. Tú aborreces a Dios. Tú eres un adúltero, eres un fornicario, eres un perverso que Dios aborrece. Y vas camino al peor lugar donde estarás para siempre, a menos que te arrepientas. Y cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, también veremos a un Cristo con ojos en llama de fuego que te tomará y te llevará cautivo a la condenación eterna. Sí tenemos la mirada de gracia,
pero los que han creído en Cristo. Y los que no han creído en Cristo tienen ese problema. Deja de creer que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, porque eso es falso. Cree en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así que el llamado que te hago, amigo, que estás sin Cristo, que no crees en Cristo, que confías en ti mismo, eres soberbio, eres injusto, eres un pecaminoso. El llamado que te hago es a que vengas urgente a los pies de Cristo. Te arrepientas y reconozcas tu impotencia y así impotente vengas a Él. Y Él ha prometido que si vienes en esa condición a Él, no te va a rechazar. Entonces, amigos en Cristo, ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra y te ruego, Señor, que te siga glorificando día tras día en tu pueblo. Que hoy tu pueblo entienda la necesidad que tiene de ti más y más, como también aquellos que no te conocen entiendan que sin Cristo están llamados y están caminando por un camino hacia la condenación. Te ruego, Dios, para que hoy tú hagas una obra bendita en todos los que estamos aquí reunidos, Señor, y que los que creen se afiancen y los que no creen, crean. Gloria a tu nombre, Señor. Te lo rogamos todo en Cristo. Amén.